Bueno, ya está, se puso blanco sobre negro que la pobreza en Argentina es mayor que antes y que el índice de inflación no solo está creciendo, sino que es mucho más alto. Mucho más alto. Te digo más, si querés ponerte en otro lugar y decir, no sé cuál es el índice de inflación. Ni siquiera asegurar es mucho más. No sé. Ahora los argentinos no sabemos porque la verdad es que hace rato que no escucho un Discman, ¿no? Bueno, estas son las cosas que mide el índice viejo que va a quedar durante todo el gobierno de Javier Milei. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buenos días, Roberto. Voy a saludar a Marta Dillon, que estoy muy contento, muy feliz. Sabes la admiración que te tengo, que Muchísimas estés en el gracias. pase. Ya hace rato que estás en el destape, pero que ahora se sumes al pase. Sí, aquí estoy nerviosa un poquito, pero muy contenta de estar acá y de escucharte en el editorial de la mañana. Una de mis maestras, porque empecé en la tele con vos, con Mario Wenfeld, yo hace muchos años. Es verdad, juntos. en 2006, cuando ¿Sí? estábamos saliendo de la crisis de 2001. Claro. Sí, Con totalmente. esos maestros, yo acá tengo otro. Cuando tenía sentido la canasta del INDEC. Sí, claro. totalmente. Claro. Muchas de las leyes que se forjaron en ese momento, en este momento son las que están Así es, puestas así en es. cuestión, ¿no? Alfredo, ¿qué ves? Primero, vamos a dar un poco de autobombo. Sí. Digamos, la verdad que el tema de los números del INDEC y la distorsión del índice de precio al consumidor y las sucesivas distorsiones, a partir de esa distorsión, pobreza, indigencia, salario, nosotros por lo menos desde mediados del 2024 lo estamos mencionando, en el último semestre enfatizábamos el tema de la doble vara con las estadísticas del INDEC, el INDEC de Milei, porque nosotros hablábamos y el resto casi todos en silencio. Quiero rescatar a un amigo y colega, Leandro Renú, en página 12, es que también hablaba del tema. El índice de precios al consumidor, Labaña, el nuevo, ¿no? También lo estuvo postergando porque estaba para el 2024, el 2025. ¿Por qué no lo hacía? Precisamente porque había tarifazos y le iba a dar una tasa de inflación más elevada. Nosotros lo mencionábamos. Ahora es el propio gobierno que lo expuso. No es que salieron otros investigadores, otros periodistas. Fue el propio gobierno que lo expuso de una forma obscena, burda, hasta tonta. Cuando dicen que no estaban informados, es mentira. Digamos, es mentira, como es mentira muchos de los indicadores, estadísticas oficiales, también es mentira eso. Había salido un comunicado oficial del INDEC en octubre pasado, diciendo que va a venir a partir de enero el nuevo índice, que Labaña fue postergando. En el último... Nos ayudó bastante Labaña, digamos. Ahora no Obvio. quieren atacar a Labaña, ¿eh? Los consintió bastante. Todo, digamos. Dibujó que no haya recesión. No, Claro. sostuvo. Exacto, es un datazo Claro. ese. Dibujó que no haya Que hay recesión. recesión, digamos, porque vos podés hacer revisiones para los meses anteriores, algunos, pero lo hizo tantos meses, desde septiembre a mayo, y además dando aumentos tan elevados que digo, bueno, no hay recesión. Claro. Es que además sostuvo con esta gestión de 6 años, también legitimó decir, bueno, no se actualiza la metodología. Yo me acuerdo, le pregunté el año pasado, antes de las elecciones, y me dijo, ningún gobierno lo actualizaría antes de las elecciones. Bueno, perfecto, entonces después de las elecciones lo van a actualizar. Sí, lo pospuso lo máximo que pudo. Pareces un dibujito y no me acuerdo cuál. Pero es que está en el índice de los sombreros. ¿No usan sombreros ustedes? ¿Sombreros está en el índice? Yo sí uso. Hay que Bueno, usar más vos igual, estás estamos dentro en de verano. esa canasta. No, y también sostuvo renuncias fuertes que hubo en el INDEC el año pasado. Que Claro. renunció Georgina Giglio, que era la encargada del IPC. y Guillermo Manzano, que era una persona clave en la construcción del índice de pobreza. Entonces Claro. también sostuvo eso con la cara de Marco Labaño, diciendo, bueno, yo soy un perfil técnico, no tengo nada que ver con la política, hasta Por que eso. se hizo insoportable No, y tuvo porque que fue renunciar. un aliado de las irregularidades estadísticas de la economía de Milei. O sea, la fantasía de la economía de Milei, como la farsa del superávit fiscal, que vos también mencionás. El tema del claro. superávit fiscal financiero es una farsa. Ahora, digamos. una cosa, perdón, no quisiera que pase por alto la mentira escandalosa que nos dice a todos en la cara y al entrevistado de ocasión en particular, Luis Caputo, cuando dice, bueno, al fin y al cabo nosotros lo sostuvimos a Labaña cuando daba 1,5% en mayo del año pasado, lo cuestionaban
porque decían que daba poco. Ahora lo cuestionan porque daba 2,8. Claro, lo que no está diciendo es que sí, efectivamente lo sostuvieron cuando daba 2,5 y lo echaron cuando dio 2,8. Claro. Es decir, el tipo miente en la cara de todos nosotros como si diera exactamente lo mismo. No, en ese momento lo bancaste y ahora lo echaste. Por eso hay otra cosa, perdón. El plan de manchar a Lavagna, porque ahora el gobierno lo que va a hacer en los próximos días es destruirle a Lavagna. No sé hasta dónde va a llegar, porque Lavagna me imagino que sabe muchas cosas. Hay que ver si se va a quedar callado. Hay que ver hasta dónde llega todo esto, porque el plan, por lo menos que empezó anoche, es Lavagna es Massa, el que estaba atrás de esto es Massa, el índice que estaba haciendo nuevo es malísimo, era trucho, no sirve para nada. Yo no sé bien las fuentes del colega ayer, entiendo que son altísimas fuentes, muy altas fuentes para salir a decir eso. A mí después a la noche salieron un poco a negarme en parte esto que contaban ayer, de que finalmente no se va a usar. El gobierno, algunas fuentes del gobierno siguen sosteniendo que el nuevo índice se va a dar a conocer. Ahora en un rato igualmente lo voy a contar y voy a ampliar esta información, pero hay que ver hasta dónde llega el plan del gobierno de ensuciar lo más posible a Marco Lavagna. Una cosita, sí. ¿No es un delito que Caputo haya anticipado cifras del INDEC que todavía no se habían dado? Porque eso también está en juego. Sí, no debería saberlo. Exactamente. En la ley de creación del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que fue durante la dictadura de Onganía, en el artículo 13, dice que ningún funcionario primero no se tiene que enterar y si se entera no lo tiene que difundir. Ayer en off una persona muy importante del gobierno en Casa Rosada me dijo, ¿ya lo sabe Caputo? Lo que pasa me lo dijo en off. Caputo ya lo sabe, dijo, en otras oportunidades no lo sabía. Anda a chequearlo si no lo sabía, pero esta vez lo sabe, el número de inflación que va a salir. O sea que sistemáticamente acá se lo dijo rompía públicamente, esto. puede ser, la verdad, se conoce internamente, pero no lo sale a decir públicamente. Claro. Ayer con la desmentida Feynman deja claro que lo sabe. Claro, pero no, si lo dijo él. También lo dijo Marco, dijo Lavagna y Lines. Me anticiparon. Claro, me comentaron que iba a ser, él lo dijo. Después en el programa, en el informe del programa monetario del Banco Central, que lo difundieron hace una semana, ahí mencionaba que iba a haber un nuevo índice de precios al consumidor. E incluso, o sea, Santiago Bausili, el socio de Caputo, dijo que, bueno, y por consiguiente en el primer trimestre va a haber más tensiones inflacionarias. Eso estaba. Lo que pasa es que, ahora déjame decir, bueno, pero ¿por qué reaccionaron de esta forma? De una forma, vuelvo a repetirlo, burda, tonda, y con unos costos políticos inmensos. Punto uno, dentro de Delirium Economics de Milei, es que él había dicho que, mejor dicho, y pronosticó que en agosto la inflación va a empezar con el 0%, el 0, bueno, con este esquema no empieza con el 0. Y entonces decís, bueno, ¿a dónde está la bandera de que bajaba la inflación? Digamos, una bandera importantísima. Pero para mí lo central, además de esto ideológico, es que se está incubando una crisis fiscal de proporciones. Una crisis fiscal significa de los ingresos que tiene el Estado. ¿Vos decís que entonces están ajustando, les sirve para ajustar esto? Y claro, porque si la tasa de inflación da del 3 para arriba, ¿qué más se tiene que ajustar? Y las jubilaciones. Las jubilaciones, las asignaciones universal por hijo. Claro. Y que los programas sociales, la seguridad social representa el 50 al 55% del total del presupuesto. En una economía que está estancada. Y una economía que está estancada, y salieron los datos, estancada es porque somos buenos, digamos, porque podemos decir en recesión. Que los últimos datos de recaudación de enero, que te muestra una caída en términos reales, o sea, tiene menos ingresos. Entonces, el escenario de una economía estancada en recesión, con menos ingresos y con una tasa de inflación que te sube, ¿qué te significa? Que tenés más gastos. Y entonces el tema de ya la farsa del equilibrio fiscal no la va a poder mantener. No la podía mantener. Entonces ahí dice, se desesperaron. Entonces decir, tenemos que frenar este índice de precio al consumidor porque si no se nos desmadra lo que ellos sostienen que es la principal ancla de su plan económico. Pero una semana antes de la publicación se dieron cuenta. Ahí hay que profundizar en la parte que son inoperantes. Bueno. ¿De cuál querés? ¿Inoperante o inútil? Cuando vas a hacer el recuento de las declaraciones de las últimas 48 horas, van cambiando todo el tiempo. Sí. Bueno, eso muestra inutilidad.
¿Por qué la insistencia de ubicar un capítulo fiscal en la reforma laboral que bajaría también los impuestos? Que baja los impuestos. Yo creo que eso es parte de una negociación para después bajarla, ¿no? Me parece. Ahí es parte de tu capítulo, la tesis, reforma laboral. No, la tesis me parece que es adecuada porque cuando veníamos hablando con los funcionarios, ya el año pasado, lo primero que nos dijeron, lo adelantamos en el destape, era que estaba entre los capítulos borrables el impositivo. Ahora, si vos me preguntás, a mí me parece que este es un gobierno que conforme va andando, también se envalentona, en la medida que no se encuentra con una oposición tan sólida, tan férrea, ni de los gobernadores por un lado, ni de los bloques parlamentarios, ni del sindicalismo. Lo que hace es, bueno, se juega un pleno en cada paso. Entonces, al principio decía, bueno, metamos esto para eventualmente sacarlo en la conversación para darle mayor volumen de votos a la iniciativa. Cuando sigue caminando y se encuentra con que puede avanzar, puede tomar una cabecera de playa más, puede caminar un poquito, dice, bueno, lo mantenemos esto y eventualmente con los gobernadores lo que negociamos son compensaciones puntuales. Con cada uno negociamos un traje a medida, de modo tal de que nos presten sus legisladores, que obtengamos el resultado que originalmente habíamos venido a buscar, pero sin entregar esto que potencialmente nos puede salir doblemente mejor. Me da la impresión que es una muestra muy cabal de la, entre comillas, audacia a ciegas muchas veces que encara este gobierno y también de la vocación entreguista que tiene una parte importante de la dirigencia. Es decir, que todavía no ha entendido cuál es la lógica, cuál es la dinámica muy lejana de la política tradicional que tienen los libertarios y lo dejan caminar hasta el punto tal donde ya es muy, muy difícil volver atrás sobre las conquistas que va teniendo. La verdad es que la forma en que negocia, después de 2 años no pueden ser que no se dan cuenta. O sea, bajar el impuesto a las ganancias es decirle al gobernador, yo te voy a sacar plata, a partir del mes que viene vas a tener menos plata. Firmame todo el resto. Bueno, ya te diste cuenta, ya te la hizo una vez. Listo, ¿viste? Siempre hay negociadores más vivos que uno. Bueno, me la hace una vez, la próxima vez ya te veo venir. Es el chiste, te gusta, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que uno... Igual están entregados los gobernadores. Digo, suspendieron la reunión de hoy que iba a haber en el CFI para tratar de hacer una estrategia en común. La suspendieron. Me dicen que Santilli llamó a casi todos los gobernadores, menos a los que son verdaderamente opositores, y los convenció de no juntarse para que los gobernadores no hagan una estrategia en común contra el gobierno. En este momento ahora les vamos a mostrar imágenes, ya se reunieron, están reunidos toda la mesa política en Casa Rosada del gobierno, tratando de ver cuántos votos tiene rumbo a la sesión del 11 de febrero para intentar tener la media sanción de la reforma laboral. Déjame incorporar otro elemento adicional respecto al tema del índice de precio al consumidor. Es, uno, que la crisis fiscal que se está viendo y por eso aceleran la baja de los subsidios por el tema de las tarifas. Por eso tenés tarifazos ahora. Si el tarifazo ya lo tuviste en el 2024. Claro. Pero ahora, frente a, bueno, hay que bajar los subsidios, bueno, entonces ahí es donde le aparece el problema del nuevo índice de precio al consumidor. Pero después hay un aspecto vinculado con lo financiero, no menor, no menor. Hay títulos públicos que se ajustan por inflación. Se dice se ajusta por el SER, que es el índice SER. En el informe que vos mencionabas de Manuel Álvarez Agis, que lo difundió ayer, la verdad, oportuno en el momento de que está diciendo, bueno, acá tienen información. Él hace el cálculo de desde el 2004 a ahora, cómo hubiese sido la tasa de inflación acumulada con el nuevo índice de precio al consumidor. La diferencia que le da a Álvarez Agis es de 16,2 puntos porcentuales. 16,2 puntos porcentuales. Los que son bonistas, y sabemos que los bonistas, de acuerdo a la experiencia durante el kirchnerismo, sabemos que si dudan, inmediatamente ¿qué hacen? Te hacen un juicio. Claro. ¿Por qué? Porque dice que medís mal. Claro. Pedís mal. Además hay elementos, porque el Fondo Monetario Internacional también le había dicho, mirá, tiene que poner el nuevo índice, va a comenzar en el 2026 el nuevo índice, o sea que hay antecedentes para que los bonistas que tienen esos papeles que ajustan por inflación digan, che, pero escúchame, acá me están
manoteando, me están manoteando 16,2 puntos Claro. que me tienen que dar. Claro. Y cuando decimos 16,2 puntos no son 2 pesos con Es 50. mucho dinero eso, sí. Entonces, lo que está abriendo también Caputo y Milei con esta manipulación son juicios millonarios contra el Estado.